Para este video vamos a hacer una introducción a lo que nos dicta la Ley Federal del Trabajo respecto a los contratos colectivos de trabajo, empezando desde el artículo 386, el cual nos indica de qué es un contrato colectivo de trabajo, el cual es un convenio que se celebra entre varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o varios sindicatos de patrones, todo esto con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales se va a presentar el trabajo en una o más empresas o establecimientos. El artículo 387 también nos menciona que si un patrón se niega a firmar este trabajo, este contrato, los trabajadores pueden ejercer su derecho a huelga que viene en el artículo 450. Además de esto, los artículos nos mencionan todos los lineamientos que tiene que tener este contrato, entre ellos nombres y domicilios de los contratantes, la empresa y establecimientos que estos abarcan, la duración, días de vacaciones y descanso, los montos de los salarios, etcétera, etcétera, cuándo tienen que ser las capacitaciones, las disposiciones, etcétera, etcétera. Y todo esto se tiene que hacer todo por escrito y tienen que firmar todas las partes involucradas. Eh, si no, como ya dije, se puede ejercer el derecho a huelga que tienen los trabajadores. También se establecen que todo tiene que estar estipulado en los contratos desde los días de descanso hasta las vacaciones y no pueden estar estos contratos, no pueden hacerse con condiciones menos favorables para los trabajadores que las que vengan en contratos vigentes que ya tengan la empresa o el establecimiento. Todo esto con el fin de procurar que todas las partes salgan beneficiadas. En el artículo 395, dentro del contrato colectivo, podrá establecerse que el patrón solo admitirá como trabajadores a los miembros del sindicato contratante. Las cláusulas que establezcan privilegios a su favor no los aplicará para trabajadores que no forman parte del sindicato. El artículo 396 nos dice que las estipulaciones que se hagan dentro del contrato colectivo se aplicarán por igual a todas las personas que trabajen en la empresa, incluyendo los de confianza. Esto se puede evitar o puede cambiar estableciendo en dicho contrato la exclusión de los mismos. En el artículo 397, el contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado, además para obra determinada, será revisable total o parcialmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 399. Todo contrato colectivo puede pedir su revisión siempre y cuando cumpla con normas establecidas. Si son sindicatos de trabajadores o varios patrones, estos tienen que contar con el mínimo del 51% de solicitantes para que se revise. Además, si se celebró por un solo sindicato o por un solo patrón, este puede pedir la petición de revisión. El contrato colectivo se observará las siguientes normas. Si se celebró por un sindicato de trabajadores o patrón, si se celebró por varios sindicatos de trabajadores o por varios patrones, siempre y cuando representen el 51% de la totalidad. El colectivo será revisado en lo que refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos 30 días antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración, revisión o prórroga del contrato colectivo. El artículo 400 nos dice que si se solicita la revisión y no cumple con algún término del artículo 399, el contrato colectivo se prorrogará o continuará por tiempo indeterminado. Todo contrato colectivo termina por mutuo consentimiento, por terminación de una obra o por cierre de empresa o establecimiento. Si firmado un contrato colectivo, un patrón se separa del sindicato que lo celebró, el contrato regirá, no obstante, las relaciones de aquel patrón con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores. Artículo 402. Artículo 403. En el caso de disolución del sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo o determinación de este, las condiciones de trabajo continuarán vigentes en la empresa o establecimiento. A continuación hablaremos del capítulo 4, el cual tiene como tema principal el contrato ley. Artículo 404. El contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria. El artículo 405 nos dice que los contratos ley pueden celebrarse para industrias de jurisdicción federal o local.
El artículo 406 nos dice que pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que representan las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados de una rama de la industria en una o varias entidades federativas. El 407 nos dice que la solicitud se presentará al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Artículo 408. Las solicitudes justificarán que satisfacen el requisito de mayoría mencionado en el artículo 406, acompañando la constancia de representatividad. Artículo 409. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de verificar el requisito de mayoría, convocará una convención a los sindicatos de trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa. Artículo 411. La convención será precedida por el titular Central Federal de Conciliación y Registro Laboral o por el representante que al efecto designe. El artículo 412 nos marca que contendrá nombres y domicilios, entidades, vigencia, condiciones de trabajo, reglas y demás estipulaciones que convengan a las partes. Dentro del contrato ley podrán establecerse las cláusulas a las que se refiere el artículo 395 y su aplicación corresponderá al sindicato administrador del contrato ley en cada empresa. El artículo 414 de la Ley Federal del Trabajo menciona que el convenio debe ser aprobado por 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, y ya aprobado este convenio, el presidente de la República o el gobernador del estado debe de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa. El artículo 415 especifica los requisitos necesarios para que un contrato colectivo sea elevado a un contrato ley. El artículo 416 nos dice que el contrato ley producirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa. El artículo 417 nos dice que el contrato ley se aplicará para cualquier disposición, siempre y cuando el contrato colectivo de la empresa no muestre lo contrario. El artículo 418 nos dice que la administración del contrato ley corresponde al sindicato que represente dentro de ella el mayor número de trabajadores. El artículo 419 hace referencia a las normas para que sean revisados los contratos ley, así como también las fechas en las que estos deben ser revisados. El artículo 420 nos dice: 421. El contrato ley terminará por mutuo consentimiento de las partes que representan la mayoría a la que se refiere el artículo 406, y si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, salvo que ellos ejerciten el derecho de huelga.